Dios es bueno. Y con estos cambios de clima, frío, luego calor, luego frío, luego, bueno, damos gracias a Dios, ¿verdad? Por permitirnos estar aquí. Quisiera que podamos inclinar nuestro rostro y pueda decirle: Señor, habla a nuestro corazón en esta noche. Hemos venido, Señor, a glorificarte y lo hemos hecho ahora, Señor, en compañía de mis hermanos, con el cántico, con la música, Señor, de la cual, Señor, tú creaste, Padre, para poder alabarte y glorificarte. Te damos gracias. Pero, Señor, también hemos venido a poder escuchar tu voz a través de tu palabra. Señor, no permitas que ninguno en este lugar se vaya, Señor, de la misma manera, sino que seamos transformados por el poder de tu palabra, Señor. Padre, toca lo más profundo de nuestro corazón y transfórmalo, Señor, de tal manera que podamos, Señor, Padre, ser movidos a exaltarte, a glorificarte en todo tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuántos dan un gloria a Dios? El tema de esta noche se llama transformados. Amén. Y quisiera tomar como referencia una porción en el Evangelio de Juan, y quiero que vaya conmigo, por favor, el Evangelio de Juan, capítulo 2, y estamos prácticamente en el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 2, y quiero que podamos leer del versículo 1 al verso 12. Cuando lo tenga, dé un fuerte gloria al Señor. Y dice así la escritura. ¿Sí está conmigo? Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y mira, aquí inicia prácticamente el ministerio, o se da a conocer el Señor, ¿verdad? En el inicio del servicio, ¿verdad?, que tenía que dar. Y vemos aquí un milagro realizado por nuestro Señor Jesucristo. Y vea que estos primeros discípulos van a este lugar donde Jesús cambia el agua en vino, ¿sí? Jesús llegó con un propósito ahí a Caná de Galilea. Y bueno, podríamos preguntarnos por qué fue ahí. Y vemos que fue invitado a una boda. Ahí lo vemos en el versículo 2. Y fueron también invitados a las bodas, ¿quiénes? Jesús y sus discípulos. Amén. Él no fue nada más a ver si yo llevo mi refresco y tengo derecho a mi platillo. No. Él fue invitado. Amén. Fue invitado ahí a la boda. Y dice que Jesús y sus discípulos fueron invitados. Ahí estaba María, la mamá de Jesús. Y podemos ver la importancia, hermanos, en el corazón de Dios. Y yo veo aquí algo muy importante, y que sin duda alguna tenemos que resaltar. Porque mire, el Señor va a una boda, ¿sí? Para el Señor el matrimonio es una gran bendición. Amén. Y Él va a esa boda, y Dios
tiene en su corazón, ¿verdad?, este tema del matrimonio. Cada matrimonio está en el corazón de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Dios creó el matrimonio y esto es un regalo de Dios, ¿sí? Y el primer milagro público que Jesús hace, lo hace en esta boda, ¿sí? Entonces, quiero hacer una pequeña pausa porque si tú quieres, ¿verdad?, que tu matrimonio pueda resultar correctamente, tienes que dejar que Jesús actúe en tu corazón. Amén. No voy a hablar ahora de esto, de las bodas, pero sí quiero mencionarlo porque es de suma importancia. Y entonces va a venir la bendición a tu matrimonio, ¿sí? Pero mire, ahí en el versículo 3 dice: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino, ¿sí? Y mire que esta era una situación para los novios o para los esposos. Era una situación que podía provocar vergüenza en ellos. Porque cada matrimonio o cada boda que se realizaba, cada uno de estos, ¿verdad?, hombre y mujer que se iban a casar, que iban a contraer matrimonio, ellos tenían que prever todo, tanto alimento como bebida, para todos los invitados. Normalmente duraba toda una semana, ¿verdad?, la fiesta. Y ellos tenían que tener todo lo necesario para poder atender y recibir a los invitados. Era una falta de respeto el que pudiesen llegar los invitados y ya se acabó esto y vete rápido al Oxxo, ¿verdad? En ese entonces no había, ¿sí? Pero era una falta de respeto, ¿verdad?, que se acabaran las cosas en esa boda. Tenían que prever, ¿verdad?, porque ellos habían invitado, habían hecho las invitaciones, habían invitado, ¿verdad?, a mucha gente, y ellos tenían toda la responsabilidad de poder atender a esos invitados. Amén. Esto era un ritual que se hacía en este tiempo. Y cuando dice aquí que el vino se había acabado, híjole, antes de que todos los invitados supieran que el vino se había acabado, María hace algo. Todo apunta a que María estaba ahí y María estaba sirviendo, ¿sí? Y todo apunta, algunos historiadores bíblicos dicen que, bueno, era quizá una boda familiar, ¿sí?, de algún familiar de María, y por eso estaba ahí apoyando, ¿verdad?, a estos jóvenes o a esta pareja para poder casarse, y estaba sirviendo. Entonces era un error ante la sociedad el poder dejar, ¿verdad?, sin alimento o sin bebida, ¿verdad?, en este caso a los invitados a la boda. Se suponía que la boda era la mejor de las fiestas en ese tiempo. El ser invitados a una boda era alegría, era gozo, era regocijo. Y cuando eras invitado a la boda, era un honor ser invitado a la boda. Y por eso, si te dejaban sin alimento, pues era como una falta de respeto a esos invitados. Por eso vea la situación en la cual se encuentran aquí. Yo quiero que más adelante vamos a ver el milagro que hace Jesús. Pero vean la situación en la cual se encuentran esta pareja, ¿sí? Se acaba el vino. El anfitrión no podía fallar con la provisión adecuada. No podía hacerlo, ¿sí? Tanto la hospitalidad que merecían cada uno de sus invitados, como, bueno, la parte de la comida, ya lo acabo de mencionar. Y esto era una gran deshonra para todos ellos. Fallar en proveer, hermanos, a los invitados iba a involucrar una desgracia social. Para esta pareja, ese día se iba a recordar por toda su vida. ¿Te acuerdas cuando se casó fulano y sutano? Sí, no nos alcanzó, ni nos dieron, ¿verdad? No alcanzó el mole, no alcanzó el pollo, no alcanzó. Iba a ser un día que iba a ser recordado, ¿sí?, por la falta de este vino, ¿sí? Entonces había aquí una situación un poquito complicada, ¿sí? Ya había caos, apenas se acaban de casar y ya había un problema grande. Pero mire, Dios es especialista en poder actuar en esos casos. Amén, hermanos. Y bueno, ahora adicionalmente el vino era un símbolo rabínico de alegría, ¿sí? No podía faltar el vino, ¿sí?, porque era un símbolo de gozo, de alegría. Entonces el quedarse sin vino representaba que ni los invitados, ni la novia, ni el novio iban a ser felices. Amén. Entonces vea la aplicación tan importante que se está dando aquí, que Jesús nos enseña, o que Juan, ¿verdad?, nos enseña a través de su evangelio. Dios quiere derramar un vino nuevo en cada uno de nosotros, hermanos, ¿sí? Y ese vino es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y Dios quiere, porque mire, el vino representa el gozo y la alegría. El Espíritu Santo de Dios representa el gozo y la alegría. Amén.
Y Él quiere llenarnos de su Espíritu Santo para que usted y yo podamos tener gozo y alegría. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Sí? Y vuelvo a repetirlo, María estaba ahí, ¿verdad? Participando en el servicio que se estaba dando. Y entonces María se entera, ¿verdad? Que ya no hay vino. Y entonces va con su hijo. Se podía quizá acabar la comida, se podían ir los novios, pero que no se acabara el vino. En este tiempo, ¿verdad? Vuelvo a repetir, la fiesta duraba alrededor de una semana y qué vergüenza que se acabara el vino. ¿Sí está conmigo? Versículo 3. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. ¿Sí? Se acerca a Jesús y mire, María no había visto hacer ningún milagro a Jesús hasta ese momento, pero ella sabía que Jesús lo podía hacer. María sabía perfectamente, hermanos, que quién era Jesús. Ella lo había recibido de parte de Dios a través de ese ángel, ¿se acuerdan? ¿Sí? El santo ser que viene en tu vientre, ¿verdad? Él es el Salvador, Él es el Mesías. María lo sabía, pero dice que María era una mujer prudente que guardaba todas las cosas ahí en su corazón, ¿sí? Y ella no habló nada hasta el tiempo indicado. Sin embargo, ve aquí la situación, porque aunque María sabía quién era ella y confiaba en la promesa que Dios le había dado, debemos de tener cuidado, hermanos, ¿sí? Porque María fue con Jesús y le dijo: se acabó el vino. ¿Sí? Porque María quería que Jesús interviniera y que hiciera algo. ¿Sí? Y muchas veces usted y yo, debemos de tener cuidado con esto, porque aunque sepamos, ¿cuántos saben que Dios es poderoso? ¿Verdad que lo sabemos? Lo acabamos de cantar. Él es excelso, Él es majestuoso. Conocemos el poderío de Dios, conocemos la majestad de nuestro Dios. Pero hay algo que tenemos que hacer usted y yo. Tenemos que esperar el tiempo de Dios. Amén. Y aunque María sabía que Jesús era el ungido, era el Mesías, ella tenía que esperar el tiempo. Y cuando se acerca a Jesús, le dice: ya no hay vino. Ella estaba esperando que Jesús hiciera algo. Y por eso la respuesta, la contestación de parte de Jesús a María. Y ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Pero mire, muchas veces usted y yo sabemos del poderío, de la majestad de nuestro Dios, pero tenemos que saber esperar el tiempo de Dios. Amén. Usted y yo le vuelvo a preguntar: ¿usted cree que Dios es poderoso? Pero muchas veces queremos presionar al Señor y queremos que Él actúe a nuestra manera, en nuestro tiempo. Y nos apropiamos de las promesas que están escritas en este libro y decimos: decláralo, créelo. Por más que lo declares, por más que lo creas, si no es el tiempo de Dios, no va a llegar a tu vida. Amén. Y esto es importantísimo. Tenemos que esperar. Y mire, yo estaba preparando una plática que en la madrugada, hoy por la madrugada, el Señor me habló, ¿verdad? Y me decía: tienes que esperar el tiempo preciso. Tienes que esperar el tiempo preciso. Y bueno, esa fue una palabra hoy en la noche que Dios puso en mi corazón. Y estaba estudiando por la mañana, ¿verdad? Antes de venir para acá, y le estaba diciendo a mi esposa: fíjate, mira, tenemos que esperar el tiempo adecuado de Dios. Y bueno, estoy trabajando en eso. Pero esto que acabo de mencionar, el Señor me lo dio en la mañana. Amén. Tenemos que esperar el tiempo de Dios, hermanos. Y por no saber esperar el tiempo de Dios, muchas veces usted y yo tomamos decisiones precipitadas. Pero después voy a hablar de esperar el tiempo preciso de Dios. Pero mire, debemos de tener cuidado, vuelvo a repetirlo, porque a pesar de que la palabra está llena de promesas para los que somos hijos. ¿Cuántos somos hijos? Y la palabra está llena de promesas, usted y yo lo sabemos, y confiamos en la palabra y creemos en la promesa de Dios, porque Él es fiel y Él lo va a hacer con nosotros. Pero tiene que ser a su tiempo. Amén. A su tiempo. Y por más que declares y por más que decretes, ¿verdad? No va a llegar si no es el tiempo de Dios. Tenemos que saber esperar el tiempo de Dios. Y mire la respuesta que Jesús le da. Versículo 4. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y vea la respuesta: ¿qué tienes conmigo, mujer? Y esto sonaría como una mala respuesta, una mala contestación de Jesús a su mamá. ¿Sí? La Biblia dice que Jesús estaba sometido a sus padres, tanto a José como a María. En este tiempo ya no se menciona a José. Todo apunta a que José había muerto ya para este tiempo. Ya no estaba con Jesús, por eso, o con María, con su familia. Por eso Jesús tuvo que esperar, ¿verdad? Ahí algún tiempo hasta que sus otros hermanos crecieran y bueno, pudiesen, ¿verdad?, hacerse ahora cargo del negocio familiar. ¿Se acuerdan cuál era el negocio familiar? ¿Sí? ¿Qué era José? Carpintero. Amén.
Y entonces, ¿verdad? Jesús comienza su servicio, comienza su ministerio. Pero mire, durante todo ese tiempo Jesús estuvo sujeto a su mamá. Ahora, ¿qué pasó aquí en el 4? ¿Hay una falta de respeto a su madre? No, de ninguna manera. Cuando el Señor le habla, cuando Jesús le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Vea que no se expresa, ¿qué tienes conmigo, madre? ¿Qué tienes conmigo, mamá? Cuando Jesús está clavado en la cruz y le dice a Juan, he aquí tu madre, ¿se acuerdan? Vea, se expresa de esa manera. Pero ¿por qué le dice aquí, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Por qué le habla de esta manera? Y esta podría sonar una palabra pues irrespetuosa, ¿verdad? De parte de Jesús, que fue grosero al decirle mujer. ¿Sí? Pues ¿cómo que mujer? Pues soy tu madre, ¿no? Soy tu mamá. ¿Y por qué me dices mujer? ¿Sí? Y mire, esta palabra está en arameo y se describe para dirigirse con respeto a una mujer, ¿sí? Fue un acto de cariño de parte del Señor hacerle saber a María que ahora, hermanos, aunque era su hijo, ahora a partir de este momento, él ya no tenía nada que ver con la autoridad, en este caso de María. Que ahora lo que él tenía que hacer tenía que ver con la autoridad de Dios a su vida. Amén. Y le habla de esa manera y Jesús lo deja en claro. Y mire, yo le dije hace un momento que María hablaba con mi esposa en la mañana. Le digo que en la mañana que estaba viendo todo eso, le decía, qué mujer, de verdad que María fue una mujer usada por Dios, una mujer temerosa de Dios. Y podemos analizar la vida de María y aprender muchísimas cosas de ella, como aprender de la vida de José muchísimas cosas también. ¿Sí? Pero mire que María era una mujer que temía a Dios y fue un acto de cariño, de amor de parte de Jesús al decirle mujer, ¿verdad? No le está faltando el respeto, sino que le está diciendo que ahora, ¿verdad? Ya no tenía que verlo como su hijo, sino como su Salvador. Note esto que es importante. Amén. Ahora ya no era más verlo solamente como su hijo, sino María tenía que reconocer que Jesús era su Señor y su Salvador. Y qué importante es esto, que usted y yo podamos reconocer a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. No como solamente la fuente de provisión, porque tenemos a Dios de esa manera. Sí, yo creo en Dios y yo creo que Dios me va a dar, y yo creo que Dios va a hacer, y yo creo que Dios me va a sanar, y yo creo que Dios va no sé cuántas cosas. Pero tenemos que obedecer a su palabra, ¿verdad? Obedecer a sus mandamientos. Tenemos que rendir culto, reconocimiento a nuestro Dios todopoderoso. Amén. Y entonces, ¿verdad? Aquí Jesús le dice, ¿verdad? ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Sí? ¿Qué tienes conmigo? O sea, prácticamente ya no, ya las palabras que Jesús le está diciendo aquí a María, ¿verdad? Cuando le dice, ya no tienen vino, prácticamente a lo mejor, ¿verdad? Quizá María le está diciendo, ya no tienen vino, es momento que hagas algo. ¿Sí? Y mire, Dios no se equivoca. Normalmente la mujer tiene como que esa línea de poder mandar y decir que se haga esto. Esto es natural desde el principio de la Escritura. Y lo digo con todo mi corazón, hermanas. Amén. Pero el Señor siempre nos lleva al orden correcto. Amén. Y lo lleva al orden correcto. Sonríe, hermana. No estoy diciendo nada que no sea verdad. Y tampoco, ¿verdad? Lo digo para que usted se sienta mal. No, lo digo para que aprendamos de esa mujer que era sujeta al Señor. Amén. Y que estaba controlada por el Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Entonces ya no tenía nada que ver María con los poderes divinos de Jesús. Ya no tenía nada que ver, ¿sí? Y bueno, Jesús sabía lo que tenía que hacer. Y ahora, ¿verdad? Le está diciendo, ¿qué tienes conmigo? Ve ahí versículo 4. Aún no ha venido mi hora. Prácticamente le está diciendo, a ver, espérame, no voy a hacer lo que tú me estás diciendo. Ahora voy a hacer lo que el Señor me está diciendo. Jesús lo repitió en varias ocasiones. No he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Amén. Y ahora Jesús, ¿verdad? Nos enseña a dirigirnos al Padre. Qué hermoso es esto. Bendito el nombre del Señor. ¿Sí? Estuvo sujeto a sus padres, pero ahora ya no dependía de ellos, sino de Dios mismo. Bendito su nombre. ¿Sí?
Y mire, vuelvo a repetirlo, esto nos pasa muchas veces. El hecho de ser llamados hijos de Dios y tener sus promesas, ¿verdad? Muchas veces creemos que tenemos que pedirlas. Vamos a pedirlas, ¿verdad? Porque si no pedimos, Dios no nos escucha. Está bien, todas las peticiones que podamos hacer, Dios las escucha, pero Él es soberano. Diga conmigo, Él es soberano. Y en esa soberanía Él determina contestarnos o no contestarnos, darnos, guardar silencio o no darnos las cosas, porque Él es soberano. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él es soberano. Entonces, el hecho de ser llamados hijos de Dios, qué bendición, qué grandioso es esto, pero tenemos que saber esperar. Y esta es una de las cosas más difíciles para el ser humano, esperar. Es lo más difícil a lo que nos podemos enfrentar, ¿sí? El esperar. No tenemos que interferir en los planes divinos y muchas veces, ¿verdad? Nosotros actuamos porque ya Dios se tardó. Le digo que estoy tratando de no meterme en la otra plática que el Señor me dio, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Por no esperar hizo barbaridad y media. ¿Qué pasó con Saúl? Por no esperar hizo, ¿verdad?, cosas que no eran correctas. Y muchas veces el no saber esperar nos lleva a tomar decisiones equivocadas, decisiones erróneas. Tenemos que saber esperar en el Señor. No intervengas en los planes divinos de Dios. Amén. No intervengamos, hermanos, en los planes divinos de Dios. Jesús no iba a actuar por lo que María le dijera, sino por lo que Dios le dijera, ¿sí? Él iba a actuar por la voluntad de Dios. Entonces, esa no era la forma de mostrarse como Mesías. Dios, ¿verdad?, sabía. Y mire, muchas veces por eso crucificaron a Jesús, porque no le creyeron. No creyeron que Él era el Mesías, porque el pueblo, la gente, ¿verdad?, dice que lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué no lo recibieron? Porque ellos tenían una idea diferente. Ellos querían que fuera diferente la llegada del Mesías. Y cuando Jesús llora sobre Jerusalén, dice: no has entendido que es el tiempo de tu visitación. Amén. No entendieron el tiempo. Entonces, hermanos, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo era algo que los judíos no entendieron. ¿Sí? Lo estamos viendo en el curso, ni los griegos ni todos los demás, ¿se acuerdan? Lo estamos viendo, ¿sí? Entonces, no era a través del milagro. Y mire, note esto: usted y yo no vamos a glorificar el nombre del Señor únicamente por los milagros, porque cuántos milagros ha hecho el Señor y cuántas personas siguen alejados de Dios, ¿sí? Los milagros no acercan a Dios. Escúcheme bien, los milagros no acercan a Dios. El morir a nuestro yo, eso nos acerca a la cruz de Cristo, eso nos acerca a Dios. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Mucha gente estuvo en la multiplicación de los panes y los peces, ¿verdad que sí? ¿Y cuántos de ellos le siguieron? Muchos de ellos que estuvieron en la multiplicación de los panes y los peces estaban también ahí gritando: crucifíquenlo, crucifíquenlo, suelten a Barrabás. Amén. Y habían visto los milagros de Jesús. Mucha gente que estuvo ahí alrededor viendo milagros consintió, ¿verdad?, en la crucifixión de nuestro Maestro, ¿sí? Entonces, los milagros no cambian a nadie. ¿Creemos en un Dios de milagros? Claro que sí. Y hemos visto cómo mucha gente ha recibido sanidad. Pero así como ha recibido sanidad, se han vuelto las espaldas a Dios y ya no están. ¿Dónde están todos aquellos que recibieron una obra grandiosa de nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí? Pero cuando usted y yo buscamos a Cristo crucificado, hermanos, y lo conocemos cada día, vamos a mantenernos firmes en Él. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces, no busquemos a Jesús por los milagros, sino vamos a conocerlo de verdad. Amén. Conozcamos a Jesús de verdad y vivamos en obediencia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y mire, Él va a hacer lo que tenga que hacer cuando lo quiera hacer. ¿Cuántos dicen amén? Si tú y yo nos enfocamos en buscar su grandeza, en adorar al Señor, en bendecir su nombre, Él va a hacer lo que tenga que hacer cuando quiera hacerlo. Porque mucha gente dice: ven a los pies de Cristo y entonces tus problemas van a acabarse. Mira, la solución a tu matrimonio, ¿verdad?, está en Cristo Jesús. Y entonces la mujer o el varón, según sea el caso, vienen a Cristo tratando de solucionar los problemas en su matrimonio. ¿Y qué cree? Que hubo más problemas. ¿Por qué?
Porque el Señor primero quiere trabajar en lo más profundo de nuestro corazón y después Él va a cambiar lo que tenga que cambiar. Amén. Y tenemos que esperar el tiempo precioso de Dios. Entonces Él lo va a hacer en el momento que Él lo quiera hacer, ¿sí? Vea el versículo 4 una vez más. Dice: Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Ahora, vea una vez más el corazón de María. Una mujer, yo le decía a mi esposa: híjole, yo creo que aquí se chivió María. Yo puedo ver que aquí a lo mejor María quedó así como que, híjole, por la respuesta de Jesús, ¿sí? Y entonces no le queda nada más a María que decir algo de suma importancia. Versículo 5: su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Amén. Vea que les dijo: hagan todo lo que Él les dice. Yo no tengo nada que decir. Lo que tienen que hacer es lo que Él les diga que hagan. Amén. Y tenemos que llevar a la gente a que no haga lo que el hombre dice, lo que el pastor dice. Usted y yo tenemos que hacer lo que Jesús dice. Amén. Pero de verdad, hagámoslo. No tenemos por qué obedecer, ¿verdad?, al hombre. No, tenemos que obedecer a la palabra del Señor. Ahora, cuando obedecemos a la palabra del Señor, yo me someto a la autoridad establecida por Dios. Cuando yo no me someto a la autoridad establecida por Dios, no estoy obedeciendo a Dios. Tengo un conocimiento de quién es Dios. Y María dice aquí, ¿verdad?, hagan lo que Él dice, ¿sí? Cuando entendemos, hermanos, que Él obra como Él quiere, cuando entendemos que Él actúa como Él quiere y nos sometemos a Él en obediencia, hermanos, entonces, escúcheme bien, vamos a ver grandes cosas de parte de Dios. Hasta ese momento, hermanos, hasta ese momento vamos a ver cosas maravillosas de Dios en nuestras vidas, cuando usted y yo nos sometamos a su voluntad. Bendito el nombre del Señor. Amén. Y mire, para los que servían, Jesús era simplemente un invitado más, ¿sí o no? Ahí lo vimos en el versículo 2. Dice que Jesús y sus discípulos fueron invitados. Entonces los que servían han de haber dicho: bueno, y este pues es invitado, ¿por qué vamos a hacer lo que Él nos dice? Pues es invitado, ¿sí? María estaba ahí sirviendo con todos los demás y entonces les dice: hagan lo que Él les dice, ¿sí? Entonces, porque vamos a recibir órdenes de Él. Pero María les instruye de manera correcta, hermanos, indicándoles, ¿verdad?, que lo que Él decida está bien hecho. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Bendito el nombre de Jesús. Amén. Voltea con tu vecino y dile: ánimo, abre tus ojos. Dile: glorifica el nombre del Señor. Amén. Dios está aquí, amén. Al final, mi hermano en la puerta le va a dar un cuestionario para que usted, ¿verdad?, responda a las preguntas con respecto a la plática, ¿sí? Y lo tiene que entregar antes de irse, ¿sí? Son 100 preguntas. Entonces, Dios es bueno, amén. Y mire, Jesús mismo, y mire, no pierda su cita ahí de San Juan. Bueno, vamos a verlo, estas dos citas en la pantalla. Hechos capítulo 3, versículo 22 y 23. Hechos capítulo 3, 22 y 23. ¿Está contento de estar aquí en esta noche? ¿Sí, de verdad? Ok. Dice así: porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a Él oiréis en todas las cosas que os hable. Amén. Desde el tiempo antiguo fue dicho: a Él oigan en todas las cosas. Y ahora vamos a ver Mateo 17:5, ahí mismo en pantalla, anótelo solamente, ¿sí? Mateo 17:5. Y mire, cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista, mire lo que sucede. Dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Qué sigue? Dígale más fuerte: ¿a qué? A Él oíd. Vea, a Él oíd. El Padre mismo declaró, ¿verdad?, que era su Hijo amado, y dice: a Él oíd. Qué hermoso es esto.
No solamente María lo dice, sino que Moisés lo dijo desde un tiempo antiguo, y verdad, y ahora el mismo Padre en los cielos, en la misma voz del Padre dice: a Él oigan, a Él oíd. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Sí? Y vuelvo a repetirlo, cuando entendemos que Él es soberano, lejos de solo mirar el beneficio o la recompensa, hermanos, tenemos que mirar, obedecer al Señor en todas las cosas. Y entonces Dios nos ha de bendecir en su tiempo y en su momento. Bendito el nombre del Señor. Versículo 6. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros, ¿sí?, de agua. Y mire, estas tinajas no eran para vino, eran para agua, estas tinajas. O sea, no había, en el fondo de esas tinajas no había vino, ¿sí?, y que de ahí hubiese producido el Señor más vino. No. En cada una de esas tinajas cabían alrededor de 2 o 3 cántaros, y más o menos un cántaro equivalía a unos 40 litros aproximadamente, ¿sí?, de esos cántaros que estaban ahí. Mire, cabían entre 2 o 3 cántaros, entonces 40 litros. Entonces era una gran cantidad de agua la que tenían que vertir en esos cántaros, y fue una gran cantidad de vino la que el Señor, ¿verdad?, ahí pues multiplicó. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? El Señor es especialista en milagros. Es especialista en milagros, hermanos. Y mire, dice: había 6 tinajas de piedra conforme al rito de la purificación, ¿sí? Y eso me llamó mucho la atención, porque era una práctica que los judíos tenían, y esa práctica que tenían los judíos era lavarse las manos y los pies antes de entrar a comer, ¿sí? Por eso es que los fariseos ahí critican a Jesús y a sus discípulos y les dicen: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? ¿Se acuerdan? Porque esto era un rito, esto se tenía que hacer, era común hacerlo. Entonces en la entrada había esas tinajas y vertían agua, ¿verdad?, sobre los invitados. Entonces llegaba el invitado, da cuenta que usted llega aquí a este lugar y está la tinaja afuera, y está uno de los sugieres echándole agua a sus manos y echándole agua a sus pies, para que usted pueda entrar a comer los alimentos. ¿Cómo ve? ¿Lo hacemos desde el domingo? Y esto era lo que estaba sucediendo aquí, ¿sí? Tenían que lavarse las manos hasta los codos, bien lavadas, ¿sí? Y bueno, y los pies. Y el número de las tinajas era 6. Y bueno, representa el número de hombre. Después podemos hablar de esto. Pero mire, es importante esto. ¿Por qué? Porque 6 representa número de hombre, ¿sí? Y habla de la necesidad que el ser humano tiene de Cristo Jesús. Amén. Usted y yo necesitamos a Jesús en nuestro corazón. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Todos los milagros que Jesús hizo, Juan les llamó señales, ¿sí? Juan dijo que esas señales, y cambiar el agua en vino fue el principio de las señales, hermanos. Y una señal es un símbolo con un significado espiritual. Por eso es importante esta porción de la Escritura. Esta señal de cambiar el agua en vino consiste en cambiar la humanidad muerta, ¿sí?, la humanidad, ¿verdad?, de pecado, llena de pecado, y cambiarla y transformarla y darle vida eterna. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Eso es lo que significa todo esto. Y al venir Jesús, hermanos, aquí a las bodas de Caná de Galilea, pues era una ciudad muy pequeña, pero y un poquito despreciable, pero Jesús entra a ese lugar. Caná de Galilea no era una ciudad famosa, no era un lugar donde la gente quisiera vivir, no era un lugar que dijeran: ay, yo sí quiero vivir ahí porque está bien bonito, ¿verdad? No era el Juriquilla de ese entonces, no. ¿Sí? Era un lugar, ¿verdad?, que pues no era muy famoso que digamos. Y Jesús entra a ese lugar. Amén. Jesús llega a ese lugar. Y hay una gran enseñanza aquí, hermanos, porque mire, usted y yo que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, y que nadie daba nada por nosotros, Jesús vino a nosotros. Amén. ¿No da gracias a Dios por ello?
Jesús vino a nosotros, bendito su nombre. Éramos despreciados por todo el mundo, éramos, ¿verdad?, despreciables usted y yo, pero Jesús nos hizo aceptos delante del Padre. Bendito el nombre del Señor. Verso 7. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. ¿Sí? Las llenaron hasta arriba. Entonces ya dijimos que estas tinajas eran para el rito de la purificación. Amén. Ahora vea esto lo que sigue. Porque llegaba la gente, levantaba el pie y le vertían el agua sobre su pie. Toda el agua sucia caía, ¿verdad?, sobre esa tinaja. Era agua contaminada, era agua, ¿verdad?, que vertían para lavarse, pero al caer se revolvía con el agua sucia. Entonces era un agua totalmente despreciable, o sea, ya no servía. Sí. Y bueno, cuando usted y yo ya no servíamos, Él nos dio vida nueva. Amén. Y esa agua que ya no servía, mire, el Señor la transformó, la cambió por completo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Sí? Y mire, esa agua ya no hubiese tenido ningún propósito, tenía que ser cambiada o tenía que ser tirada, pero mire, Jesucristo la cambió por completo. Él ha cambiado nuestras vidas por completo. ¿Sí es así o no? ¿Sí? Y si no es así, dejémonos cambiar por su poder. Él es poderoso. ¿Sí? Cuando ya no servíamos para nada, Él nos dio vida nueva y ahora podemos ser útiles. ¿Qué bendición es esto? Amén. Podemos ser útiles. Y bueno, San Juan capítulo 10, versículo 10 dice que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. ¿Sí es así o no? Y Jesús es el único que puede transformar por completo nuestro corazón. Hermanos, eso ya lo sabemos. Eso ya lo sabemos, sí, pero lamentablemente, hermanos, todos aquellos que no se han arrepentido y todos aquellos que siguen viviendo una vida, una doble vida, aquí son unos y afuera son otros, y obedecen solamente en parte, hermanos, lo único que tienen ahí en su tinaja es un agua que está contaminada. Amén. Un agua que está sucia. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere convertir esa agua sucia en vino nuevo. Amén. En vino nuevo, en buen vino. Bendito el nombre del Señor. Sí. Nuestro espíritu está muerto por el pecado del hombre, ¿verdad? Pero Él vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Heredamos el pecado. Por Adán entró el pecado en toda la humanidad. Perdimos todo contacto con Dios. Mire qué triste. Perdimos toda relación con Dios por causa del pecado. Pero ahora, a través de esa transformación que Jesús hace, ahora tenemos comunión con el Padre. Bendito el nombre del Señor. Por eso Él quiere transformar esa agua sucia y convertirla en buen vino, hermanos. ¿Sí? Bendito su nombre. Y bueno, aquel que no quiere invitar al Señor a su corazón, o aquel que rechaza la palabra de Dios, y mire que hay mucha gente que ha rechazado la palabra de Dios y que argumentan tantas y tantas cosas, hermanos, es porque quieren seguir viviendo en su pecado, quieren seguir viviendo, ¿verdad?, ahí en esa agua, y es necesario ser cambiados por el Señor. Como dije hace un momento, el vino representa alegría, el vino representa el gozo. Y los judíos decían, ¿verdad?, que el vino representaba ese gozo. Ahora, no es un vino adulterado, no es ese mosto del cual habla Pedro cuando dicen estos están llenos de mosto, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ahí cuando viene la visitación del Espíritu Santo y comienzan ahí a burlarse de ellos y a criticarlos, dice, estos están ebrios. Y Pedro se pone en pie y dice, no, varones hermanos, no están llenos de mosto. Ese mosto es el que embrutecía, del cual habla la Biblia, que embrutece. Amén. Pero este vino era el jugo de la uva, ¿sí? Ese jugo tan delicioso, ese jugo tan rico, que era un jugo tan especial, ¿sí? Mucha gente que argumenta no sé cuántas cosas para tratar de hacer lo que su carne desea. Dice, es que si Jesús, ¿verdad?, cambió el agua en vino, y si no, ¿a qué vino? ¿No? ¿Sí ha escuchado eso? Argumentos que mucha gente utiliza para poder decir, pues podemos, una no es ninguna, y tantos argumentos, ¿verdad?, fuera del orden, del contexto bíblico. No es ese vino del cual embrutece al ser humano, ¿sí? Es un buen vino, un vino que era tan especial que solamente el Señor puede dar. Amén.
El jugo de la vid que representa, mire, y ese verdadero jugo representa gozo y alegría. El mosto o el vino que está adulterado hoy en día, ¿verdad? Todo eso aparentemente, y mire, el enemigo es siempre imitador del Señor, pero no puede igualarlo. El enemigo trata de imitar al Señor, y ese vino adulterado, ese mosto, todo eso que se toman ahora, al momento trae alegría, al momento trae gozo, pero después, ¿qué pasa? Trae dolores de cabeza, ¿sí? Trae muerte. Este vino del cual está hablando Jesús aquí no es el vino que conocemos todos, entonces no hay excusa. Amén. Nada que una no es ninguna. La Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Amén. Así que nada de que una no es ninguna y brindamos, ¿verdad? Y que no sé qué, que bueno. Necesitamos el verdadero vino, el vino de Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y bueno, este vino representa la alegría. Y tal parecía que en esta boda el gozo se iba a acabar. Pero entonces entra en acción Jesús. Y el gozo continúa y el gozo sigue. Y tal parecía que en nuestra vida, hermanos, todo se acababa, pero llega Jesús y Él cambia nuestro lamento en gozo, nuestra tristeza en alegría. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Sí? Y bueno, todos los seres humanos tenemos que morir y se va a acabar el gozo. ¿Sí? Hace unos días atrás, no sé, por cierto, si podemos hacer una pausa por ahí, no sé si ahorita o ahí en la grabación. Y entonces, ¿verdad? Yo le decía, la vida no la tenemos segura. En cualquier momento usted y yo nos vamos. ¿Y por qué digo esto? Porque todos los seres humanos tenemos que morir y se va a acabar el gozo aparentemente. Cuando su familiar se muera, usted va a llenarse de tristeza y va a llorar. Yo le digo a mi esposa, si tú llegas a morir, ay, voy a llorar muchísimo, ¿verdad? Y la verdad es que sí. Y le digo, y espero que tú llores también muchísimo cuando yo me vaya, ¿no? Ya le dije a mi esposa que cuando yo me muera no invite a nadie. Le digo, no, yo solito, y me echan al hoyo y se acabó. ¿Y por qué menciono esto? Porque el gozo se acaba humanamente hablando. Sin embargo, a los que tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, hermanos, el gozo continúa. El gozo que hemos recibido al tener a Jesús en nuestro corazón, ese, cuando usted y yo cerramos nuestros ojos aquí, va a continuar en la presencia de Dios. Amén. Ese es el vino nuevo, hermanos, y bueno. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ese gozo no se va a acabar. ¿Y quién va a traer ese gozo eterno? Cristo Jesús. Es el único que va a traer un gozo eterno en nuestra vida. Amén, hermanos. Entonces, bueno, usted y yo, quiero decirle que estamos en la cuenta regresiva, ¿eh? ¿No lo sabía? Voltea con tu vecino y dile, estamos en la cuenta regresiva. En cualquier momento nos toca, ¿eh? Sí, entonces dice, ay, hermano, a partir de la próxima reunión me siento hasta atrás. No estoy diciendo que los de adelante, hermanos, no se vayan a cambiar, ¿eh? Pero mire, Jesús le dijo a Marta y a María, ¿verdad? Bueno, le dice a Marta, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice? Vivirá. Qué hermoso es eso, ¿sí? Entonces, desde el momento en el cual recibimos a Jesucristo, comenzamos a tener una nueva vida en Cristo, hermanos, ¿sí? Yo no sé cuál sea el sentir en tu corazón, pero hay una gran enseñanza aquí. Y mire, vamos a continuar con la lectura. Dice, llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. No dejaron ni un solo espacio, hermanos, ¿sí?, para que el hombre se llevara gloria alguna, ¿sí? Todo fue lleno para gloria del Señor. Amén. Toda la gloria. De repente usted y yo dejamos ciertos espacios para llevarnos la gloria, para que nos reconozcan. De repente, no, tú y yo no somos nada. Y aunque lo hayamos hecho bien, siervos inútiles somos. Así lo dice la Escritura, ¿cierto o no? Sí.
Algunos somos siervos inútiles, otros están estudiando para ser siervos inútiles. Así lo dice la palabra. O sea, ay, hermano, no nos diga tan feo. Así lo dice la Escritura. Amén. Siervo inútil soy porque hice lo que tenía que hacer. Y no somos nada. Y muchas veces dejamos que el Señor nos llene. Hasta aquí, Señor, porque lo demás déjame llenarlo yo para llevarme un poquito de crédito. Hermano, nada podemos hacer si Él no va por delante. Nada. Absolutamente nada, hermanos. Si Jehová no edifica la casa, ¿qué dice? En vano trabajan los que la edifican. Entonces toda la gloria se la lleva el Señor. Toda la gloria es para Él. Bendito el nombre del Señor. Y no hubo espacio aquí para más. O sea, se llenaron hasta arriba. Y vean lo que sigue. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresale. Y se lo llevaron. Este maestresale era el encargado de los meseros, el encargado de los que estaban sirviendo, ¿verdad? El encargado de los que estaban por ahí. Dice: llévenselo. Y vea, le llevan el vino. Dice ahí versículo 9: cuando el maestresale probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era. Mire lo que sigue: aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, han de haber dicho los sirvientes: no sabes ni qué vas a tomar. ¿Se acuerda cuál era el uso que le daban a esa agua? ¿Sí? ¿Se acuerda? Y yo creo que han de haber dicho: ay, ¿cómo es posible que vamos a tomar de ahí? El Señor transforma lo que no sirve y lo transforma en algo deleitoso, hermanos. A tal grado que este hombre, el encargado, dice que prueba, dice: wow, qué rico está esto, qué delicioso vino. Yo creo que los que lo sirvieron, los que lo sacaron de ahí de las tinajas, se quedaron así como que: no le digas de dónde viene. Y cuando lo probó, wow, se debe haber quedado: órale, a ver, pruébala tú. A ver, no, a ver. Y wow, qué rico. Y dice que todos probaron. Mire, el gozo continuó, el gozo siguió. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Qué hermoso es eso. Dice que entonces llama al esposo y le dice: oye, qué buena onda, porque todos sacan el buen vino y ya cuando han tomado mucho ya sacan el más baratito, ¿no? Sí. Entonces tú desde el principio hasta el final has mantenido el buen vino. Está delicioso este vino. Qué hermoso es eso. Eso únicamente lo puede hacer el Señor, hermanos. Y mire, cuando usted y yo nos dejamos envolver por el buen vino, el Espíritu Santo de Dios, usted y yo podemos, escúcheme bien, y yo le dije hace un momento: aquí no hay espacio para que usted y yo nos gloriemos. Amén. ¿Sí quedó claro eso? Todo lo que podamos hacer no es por nosotros, es por gracia y misericordia de Dios, y a Él sea toda la gloria. ¿Sí? Pero escúcheme bien, porque eso es importante. Cuando usted y yo somos llenos del Espíritu Santo de Dios y deposita el Señor ese buen vino en nosotros, hermanos, usted y yo podemos causar un buen sabor a la gente que está a nuestro alrededor. Amén. Porque hemos sido llenos del buen vino. Amén. Y no es para que usted y yo nos llevemos la gloria, sino para que el nombre del Señor sea glorificado, sea exaltado. ¿Cuántos alaban su nombre? Sí. Dice, ¿verdad?, que ellos sabían de dónde habían sacado el vino. Y entonces le dice ahí al esposo: has mantenido el buen vino hasta ahora. Y dice ahí el versículo 11: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Y vea lo que sigue: y manifestó, ¿qué dice? Su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Bendito el nombre del Señor. Aquí inicia el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Un ministerio exitoso, aunque a la luz de muchos hombres no haya sido así. A la luz de los que tenemos, ¿verdad?, el temor de Dios y tenemos la luz de su palabra, hermanos, esto fue el principio de la vida eterna para usted y para mí. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Qué hermoso es poder tener a nuestro Señor de nuestro lado. ¿Sí? Yo le dije que esta palabra se llamaba ¿cómo? Transformados. Amén. ¿Transformados por quién? Sí, Él es el único que puede transformar nuestro corazón. Sí, Él es el único que puede cambiar nuestra vida. Bendito el nombre del Señor. Hermanos, cualquier situación de muerte, el Señor la cambia en vida. ¿Sí? Y ese fue el primer milagro de Jesús. Y déjeme decirle que usted y yo somos un milagro de Jesús. Amén.
Somos un milagro. Usted y yo estamos aquí, somos un milagro, y Él nos ha dado la vida eterna. ¿No le da gracias a Dios por ello? ¿Qué le parece si cerramos nuestros ojos en esta noche y le decimos: Señor, muchas gracias? Muchas gracias, Señor, por lo que has hecho en nuestros corazones, por lo que has hecho en nuestras vidas. Eres maravilloso, Señor. Eres maravilloso. Queremos, Señor, entender los tiempos. Queremos entender los tiempos, Señor. Nosotros creemos que tú eres poderoso, pero, Señor, queremos entender los tiempos, porque los tiempos tuyos son perfectos. Y si no hemos recibido aún, Señor, Padre, creemos que lo hemos de recibir en su momento. Y tú vas a transformar toda esa situación, Señor, y la vas a cambiar en gozo y en alegría. Porque aparentemente, Señor, las cosas que están a nuestro alrededor, Señor, están haciendo que ese gozo se detenga o se vaya o se termine. Pero, Señor, ese vino nuevo que has de derramar en cada uno de nosotros, Señor, va a hacer que el gozo continúe, que el gozo siga, Señor. Padre, creemos en ti, creemos que tú eres poderoso y creemos que tú lo vas a hacer, Señor. Padre, y todo lo que en nuestro corazón no te agrada y que está sucio, que está combinado con tantas y tantas cosas, Señor, Padre, tú lo vas a transformar y vas a hacer de nosotros un vino nuevo, Señor. Ese vino nuevo, Señor, va a ser derramado en cada uno de nosotros. Gracias, gracias te damos, Señor. Bendice la vida y el corazón de cada uno de mis hermanos y mis hermanas en esta noche. Queremos ser transformados por ti, Señor. Transforma